Entonces, ya bien. Bien, entonces ahora sí, disculpando. Bien, entonces creo que sí, entonces ¿el sonido está bien? ¿Sí está bien el Muy, sonido? muy bien, Ya, muy bien, claro. gracias. Bien, gracias entonces por esta oportunidad. Yo daba un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en este momento en la sala y también a Padre Lauren, a Katy por esta iniciativa que ya llevamos, ¿qué? ¿2 años? ¿3 años? Casi 3. Casi 3 años, una cosa muy especial y una bendición muy grande el poder acercar a las personas a través de las líneas del Internet a la palabra de Dios. Y yo creo que esto es una bendición muy especial que nos generó el COVID en su tiempo y la idea genial de Padre Lauren y su equipo de poder acercar a las personas a la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque muchos de estos temas y la palabra de Dios misma es necesario que esté junto al creyente, no solamente para justificar determinadas cosas, sino sobre todo, y la idea es esa de Padre Lauren y del equipo bíblico, la idea es de que la persona se acerque a la Biblia desde los especialistas, si vale decir, no es que yo sea un especialista, pero muchas de las personas que ha mencionado, muchas de las personas que han venido estos 2 años, casi 3 años atrás, compartiendo esta horita, son gente de muchos estudios, de mucha ciencia, que quieren presentar la Biblia de una manera, se vale decir el término, científica para que la persona digiera, se encuentre, reflexione, precisa, comprenda. En muchos de los casos, borre lo que aprendió y vuelva a crear una nueva forma de entender la palabra de Dios y una nueva forma de entender la Biblia. Y claro, eso a la vez le abre nuevas ideas y nueva forma de comprender la teología de su iglesia, en este caso de la iglesia católica, la mayoría de católicos que se encuentran aquí presentes o creyentes que no sean católicos. Pero la idea es esa, que la persona se acerque a la Biblia de forma pura, si vale decir el término, ¿sí? Y cada uno irá haciendo ya sus reflexiones de acuerdo a su credo religioso. Por eso, en cierta manera, no es que dentro de estos talleres o de estas reflexiones se insista mucho en la cuestión de la hermenéutica teológica para X o Y, Z credo religioso, sino sobre todo lo que la Biblia en sí, se vale decir, acercarnos a la idea del escritor, de los autores, quiere proponernos a nosotros y así poder tener esta forma de encuentro. Bien, desde esta perspectiva, quiero compartir el tema que se me ha pedido que esté con ustedes. Permítanme, si me avisan si se comparte pantalla. ¿Sí está? Muy bien. Bien. A ver, déjenme minimizar este cuadro. Ahí creo que podemos poner por allá. Bien, el tema que vamos a ir reflexionando a lo largo de esta horita es uno de dentro del Evangelio de según San Mateo. Tenemos la figura de Pedro, pero antes de recordar o de entrar en materia, como se dice, vamos a recordar algunos detalles que son necesarios siempre que nos acercamos a la Biblia. Sí, y en este caso es necesario recordar algunos detalles acerca del Evangelio de Mateo. Algunos de ellos ya lo han visto, entonces, pues bueno, no está mal en recordarlo. Vamos a algunas cositas. Vamos a ver 3 cosas muy importantes que hay que tener en cuenta siempre cuando uno abre un libro de la Biblia. El contexto, es decir, el ambiente en que se escribe y el texto dentro de sus capítulos en que se encuentra ubicado. Otro, el lugar, fecha y autor, quién escribe y dónde se escribe y cuándo se escribe. Muy importante porque el texto no se escribe ayer, no se escribió aquí en el Ecuador, en mi caso, no se escribió aquí en Ambato, se escribe en un lugar concreto allá en Siria, en Antioquía de Siria, en este caso hablando del Evangelio de Mateo, y los años, sí, no se escribió ayer, 2023. No estamos en el 2023, estamos en el 80 después de Cristo. Entonces, esto hay que tener en cuenta porque
De entrada, el tener claro estos puntos nos hace precisar en nuestra mente al momento de interpretar y comprender el texto bíblico, que el texto bíblico viene desde muy atrás de nosotros y viene escrito en otra cultura y hay que tratar de entenderlo en esa cultura y en esos ambientes y en esas circunstancias y luego mirarnos a ese espejo y ver en qué me parezco. Sí, muy interesante el texto de hoy día, ser sal de la tierra, luz del mundo. A ver, ¿cómo estoy yo en esos momentos? Bien, y un tercer punto, ¿a quién está dirigido? Hay que saber a qué tipo de comunidades se dirigió, en qué situación están esas comunidades, y ahí sí comprender lo que el autor quería decir para, comprendiendo lo que el autor quiso escribir y quiso transmitir, ahora sí, yo puedo entender de esta forma o así se debe explicar la hermenéutica. Bien, vamos a ver entonces. Empecemos un poquito con el contexto del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo hay que tenerlo muy presente que se encuentra al finalizar y con los estragos de lo que se conoce como los historiadores conocen como la guerra de los judíos. Y la guerra de los judíos es contra Roma, contra el Imperio Romano. Imagínense en ese pueblito chiquito peleándose contra el Imperio Romano. Estamos más o menos en el año 66 al 74 después de Cristo, es decir, unos 30 años después del acontecimiento de Jesús de Nazaret, se estalla esta guerra. Y una cosa muy especial que sucedió en esta guerra es la destrucción del templo de Jerusalén. Ese templo que no hace mucho, si vale decir el término, en esas épocas más o menos, terminó de construirlo. Recuerden, Herodes el Grande, él empezó a construir el templo, una obra monumental, una obra gigantesca. De eso nos queda solamente el muro de las lamentaciones, que es un muro que sostenía una parte de un relleno donde estaba cimentado el templo. Ese templo fue destruido literalmente, no quedó piedra sobre piedra, los romanos la arrasaron todo. Y eso no es solamente, pues bueno, se destruyó un templo, como ahora cae una bomba en una guerra, se destruyó el templo y se acaba el problema. No, no, para el judío eso es muy desastroso. Sí, para el judío de esa época es muy desastroso. Bien, entonces vayamos teniendo presente lo siguiente. Una cosa, no es la única guerra que hubo entre Roma e Israel, ¿no? Tengamos presente que Roma empezó a ocupar el territorio de Israel en el año 63 antes de Cristo y hay que tener en cuenta que desde el año 60, desde el año, llamemos así, 57 más o menos antes de Cristo, empieza una serie de revueltas contra Roma. Hay constantes revueltas. Hay grupos que no se encuentran satisfechos con la presencia de romanos en Israel. Dos cosas mueven estas guerras o estas revoluciones constantes, estas revueltas. Por un lado, la situación económica muy grave que se vivía en Israel en aquel entonces. Hay que pagar impuestos por la cuestión religiosa al templo, ¿sí? Hay que pagar casi más o menos el 25% de los ingresos de una persona, había que pagar en impuestos al templo, y otro tanto, si vale decir, o un poco más, había que pagar de impuestos a Roma. Entonces, la persona, el judío común y corriente, quedaba ahorcado económicamente, Y claro, eso generaba que la gente pierda sus tierras, muchos se vendían como esclavos porque no tenían con qué pagar las deudas y muchos escapaban a las montañas y se convertían unos en guerrilleros junto con los celotes y otros simplemente se convertían en ladrones. En los evangelios uno puede encontrar muchos de estos textos que hacen alusión a esta situación muy grave, ¿sí? Una situación muy grave, muy delicada económicamente, por un lado. Por otro lado, otra idea que motivaba los levantamientos es la idea religiosa. Tener en cuenta, el decálogo va a exigir ante todo adorar a un solo Dios y el Imperio Romano quiere poner sus dioses en el templo romano.
y en el templo de Jerusalén. Y eso automáticamente genera revueltas. Mucha gente murió por eso. Se ponían a la entrada del templo para evitar que Roma con sus soldados o sus procuradores pongan las imágenes y los sellos y las estatuas de los dioses o de los emperadores, porque eso era una abominación grande, pero eso generaba guerras. Por otro lado, también el gran nacionalismo, fruto también de la idea religiosa. Reyes solamente tienen que ser de la familia de David. ¿Sí? Y hay que esperar a ese Mesías que sea un verdadero rey. Claro, está Herodes que no es de la familia de David. Está también el gobernador romano. Ninguno de ellos está dentro del ambiente, digamos, de las leyes judías y por lo tanto hay que quitarlos de encima. ¿Sí? Buscamos un pueblo libre. Esas dos ideas van a mover mucho estos levantamientos, el celo religioso sobre todo. Más o menos para el año 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo, hay un tiempo como de calma, el Imperio Romano va a generar algo que se conoce como la Pax Romana, y en ese tiempo de la Pax Romana, Roma establece, llamemos así, relaciones un poco más estrechas con los pueblos, buscando evitar estos levantamientos y da ciertas concesiones. Una de esas concesiones es, con tal que ustedes paguen los impuestos, pues muy bien, yo respeto las religiones de cada uno, adoren a quien quieran, no hay problema, no se hagan lío. La paz romana, aquí abrazamos a todos, somos un pueblo cosmopolita, pero siempre a mí me pagan los impuestos. Y con Jerusalén y con los judíos, pues bueno, se hizo algunas concesiones y entonces la cosa parecía que estaba un poco media buena. Teniendo en cuenta que los grupos tanto de los saduceos tenían la obligación, llamemos así, de mantener desde el Sanedrín las cosas en calma. Ahora bien, las revueltas vuelven a darse a partir del año 39 después de Cristo y se extenderán así en revueltas esporádicas hasta el 60, y en el 66 inicia ya una guerra declarada contra Roma porque un procurador, o sea, un gobernador nombrado por Roma, un gobernador desde Roma, se roba el dinero del tesoro del templo. El templo de Jerusalén era no solamente el templo donde se adoraba y se daba el culto, sino también era una especie de banco. Y bueno, se robó el dinero, supuestamente para hacer una obra y hacer acueductos. Se entró, tomó el dinero del templo y empezó a hacer la obra, pero eso no gustó a los saduceos ni a los fariseos, y armaron el levantamiento y eso se armó una guerra terrible. Empezaron entonces, la gente se levantó, mató a los romanos, soldados romanos que habían en Jerusalén. Las revueltas se fue extendiendo y lograron con el tiempo expulsar a todos los ejércitos romanos que habían en el territorio de Israel. Judea, Galilea, Samaria, todo fue expulsado de romanos, los romanos no quedaron ahí. Y pues bueno, Roma no iba a decir, qué bueno, qué chévere, estos me ganaron y ya. No. Roma necesitaba ese estrecho callejón que es Israel para el cobro de impuestos. Así que Vespasiano es un general que recibe la orden desde el Senado romano de reconstruir, o mejor dicho, de reconquistar Judea, y él empieza una guerra sin cuartel, una lucha muy fuerte, matando a todos los que encontraban a su paso. Empieza en la parte de Galilea, va por la Transjordania, es decir, tras del río Jordán, y sube hacia Jerusalén, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Mientras él estaba en la guerra, pues bueno, muere uno de los emperadores y llaman a Vespasiano a entrar como emperador, pero antes de irse, Vespasiano deja a Tito, su hijo, al frente de las tropas para que conquiste Jerusalén. Tito continúa la conquista, entra en Jerusalén, destruye Jerusalén y pues bueno, literalmente la borró del mapa. ¿Sí? La borró del mapa. Ahora,
una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, no solamente es la destrucción de Jerusalén, muchos judíos fueron muertos y asesinados, muchos niños y mujeres murieron, los que lograron quedar vivos fueron vendidos como esclavos, se expulsó a los judíos de ese territorio y literalmente se acabó Israel, podríamos decir. Se acabó un grupo, los fariseos fueron los que trataban de ir manteniendo llamemos así, el espíritu de nacionalidad judía y se reúnen en la ciudad de Jamnia más o menos por el año 70 y logran ellos rearmar un poquito la idea de la nacionalidad judía, creando una nueva religión, algo que es la religión que hoy conocemos de los judíos, ya una religión sin sacrificios, una religión sin sacerdotes, basada en la familia, es la religión judía que hoy tenemos. Pero esta religión está muy estricta y va a depender mucho de la interpretación de los rabinos. Va a depender mucho de la interpretación de los rabinos. Bien. Estamos entonces en esta situación. ¿Qué pasó con los judíos cristianos? Ya para esta época ya había judíos cristianos, estamos hablando del año 70. ¿Qué pasó con los judíos cristianos? Muchos judíos cristianos, o en definitiva, los judíos cristianos no participaron de la guerra de los judíos contra Roma. Muchos huyeron, ya sea hacia Alejandría, al sur, a Egipto, o hacia el norte, hacia Siria, y ellos no están muy de acuerdo con esta propuesta que hacen los rabinos para formar el nuevo pueblo de Israel. Como nos dice el biblista Pablo Richard, ellos, los judíos, hacen una nueva propuesta. A ver, una nueva propuesta, y esa nueva propuesta es vista desde la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesucristo y sus propuestas van a crear el nuevo pueblo de Israel. O sea, hay que entender entonces desde ese punto de vista el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se convierte entonces en una propuesta alternativa a cómo debe ser el nuevo pueblo de Israel. Sí, el nuevo pueblo, el nuevo reino de Dios. Y en ese nuevo pueblo de Dios aparece Jesús como el centro. Y en muchos de los pasajes vamos a encontrarnos a Jesús que aparece como el nuevo Moisés, que reorganiza el pueblo, va a aparecer como el profeta que reorganiza el pueblo, etcétera. La idea es ir reconstruyendo al pueblo. Bien, una cosa también muy especial es que el Evangelio de Mateo, de esa forma vista, pues expresa ante todo una forma distinta o una nueva forma de eclesiología. El Evangelio de Mateo no es solamente una cristología, es decir, mirar a Cristo, conocer a Jesús, sino también en los textos hay que mirarlos también desde el punto de vista de la comunidad reunida, de la iglesia, esa nueva nación, ese nuevo pueblo. Por eso es de una eclesiología muy fuerte, Mateo. Hasta ahora no se ha logrado, dice Pablo Richard, encontrar una iglesia católica o no católica que haya logrado esa eclesiología muy fuerte y muy exigente que es la eclesiología de Mateo. Para nosotros nos sirve siempre como una utopía, es decir, es nuestro punto de referencia ante la cual nosotros nos miramos. Y siempre nos preguntamos, como hizo la pregunta a Vaticano II, el Concilio Vaticano II, hizo la pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti mismo? Es la misma cosa, el Evangelio de Mateo hace la misma pregunta. Iglesia, ¿qué dices de ti? ¿Cómo debes ser? ¿Cómo es la propuesta que nos propone Jesús? Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces, entramos al lugar y fecha, ¿sí? El lugar es en Antioquía de Siria, se indica que, según la tradición, fue escrito allá en Antioquía de Siria, al norte de Israel, más o menos por el año 80, teniendo presente que no es que yo me siento y escribo el libro, en esa época las cosas no funcionan de esa manera como hoy podríamos hacer, es decir, me siento ante la computadora y empiezo a escribir, ahí las cosas no funcionan de esa forma. Sí, hay que tener bien claro el tiempo que se pueden demorar, el material, no solamente de investigación que puede tener, sino también el material para escribir, ¿sí? Entonces, hay que tener claro esas situaciones. ¿Quién la escribe? La escribe un judío cristiano helenista de habla y cultura griega. ¿Sí? Bien, la tradición en el siglo II lo va y lo pone el nombre de Mateo. ¿Sí? Y una cosa muy especial de este judío cristiano helenista que llamamos Mateo es que conoce muy bien la Biblia hebrea.
aparte de conocer muy bien la Biblia hebrea, es decir, la Tanakh, la Torá, el Ketuvim, el Nevi'im, ¿sí? Es decir, aparte de conocer eso, también conoce las tradiciones cristianas ya existentes. Sí, conoce las tradiciones cristianas ya existentes, conoce la tradición, la propuesta de Pablo, conoce ya la obra de Marcos, ¿sí? Que escribe más o menos por el año 60, Marcos escribe su evangelio, entonces tiene este material. Podríamos decir que Mateo es el primero que hace como una síntesis de estas tradiciones. ¿Para quién escribe Marcos? Marcos escribe para judeo-cristianos, es decir, judíos que se han convertido y que creen en Jesucristo. ¿Sí? Judíos cristianos. Por eso mucho se habla de tradiciones judías. Es necesario conocer muchas tradiciones judías para poder entender un poquito a Mateo. Son judeo-cristianos de la segunda y tercera generación de cristianos. Es decir, ellos no conocieron a Jesús personalmente. Sí, no conocieron a Jesús, son ya aquella generación que, la segunda generación es aquellos que escucharon a los que habían oído acerca de Jesús, aquellos que habían vivido con Jesús, ellos son esta segunda generación de cristianos. Y una tercera generación de cristianos ya, pues son aquellos que escuchan de los que escuchan, si van a decir el término. En eso estaríamos nosotros, podríamos decir, que escuchamos de los que escucharon acerca de Jesús. ¿Y para quién escribe? Pues escribe para la comunidad cristiana de Galilea, es decir, al norte, que se encontraba un poquito en esta situación de la guerra o estragos de la guerra, judeo-cristianos de Siria, judeo-cristianos de Antioquía. Para ese lugar los escribe. Bien, esto un poquito como una introducción para que nos ubiquemos y digamos, a ver, Mateo está en estos ambientes, escribe para estos lugares, hay que tener en cuenta esta situación de la guerra que vivieron los judíos, han escapado, se ha roto las relaciones entre los judíos y los cristianos, los judíos han expulsado a los cristianos han expulsado a los cristianos de las sinagogas. Eso es una maldición para una persona, no es como simplemente decir váyase de la sala y se acabe el problema. La expulsión de la sinagoga es dejarlos sin patria, dejarlos en el aire. Por eso la idea de este evangelio, vamos a dar un nuevo sentido. El Israel nuevo, el nuevo pueblo de Dios es algo muy especial, es algo nuevo, es algo para los sin patria, aquellos que quedaron en el aire. Sí, bien. Entremos entonces ahora ya a tratar nuestro tema de forma un poquito ya más clara y precisa y vamos a hablar sobre la figura de Pedro. ¿Quién es Pedro? Es uno de los principales protagonistas de la obra de de Mateo. Pedro es uno de los protagonistas principales. Miren, tanto es así que Mateo usa textos de Marcos, ¿sí? La llamada es de Marcos. La confesión en Jesús como Mesías también la tenemos presente en Marcos. La negación en la pasión también la tenemos presente en Marcos. Entonces, aquí estos tres temas, si vale decir el término, Mateo copia de Marcos y le da su toque especial. Material propio de Mateo que habla sobre Pedro. Material propio de Mateo. Pedro caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, deja que yo camine también sobre las aguas. Ven, Pedro. Ya, ese es propio de Mateo. Su pregunta sobre los guías que son ciegos, ¿sí? Esa pregunta es muy interesante. Estamos dentro de estos capítulos 14, 15, 16, 17 y 18, que son los capítulos más interesantes del texto acerca de lo que se conoce como la fundación de la iglesia. La bendición luego de su confesión, ¿sí? Cuando dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Entonces Pedro dice, tú eres el Mesías y Jesús hace una bendición especial a Pedro. Eso es propio de Mateo. El impuesto que se paga al templo, cuando recuerden, se acercan y le piden el impuesto que Jesús no ha pagado y Jesús ordena a Pedro que vaya al mar, que pesque y que abra la boca del pez y encontrará una moneda. Efectivamente, eso pasa y viene y con eso paga el tributo. Pues eso es propio
de Mateo. Y la pregunta sobre el perdón, Mateo 18, ¿sí? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? Y la respuesta de Jesús ya la conocemos, 70 veces 7. Bien, esto es propio de Mateo. Entonces aquí ya podemos tener algunas cosas muy especiales acerca de la figura de Pedro y cuán importante es Pedro para esta comunidad de Mateo. ¿Sí? Aparte de estas tres que copia de Marcos, él ha generado hay unas nuevas tradiciones que él conoce y las incluye en su texto. Y otro, vamos a ver una cosa muy especial de este protagonista Pedro, que a pesar de tener unos textos especiales dedicados para él, vemos que siempre en el Evangelio de Mateo, Pedro está dentro del círculo de la comunidad. No es que es alguien especial. Sí, sí, es verdad que cuando Jesús llama a los tres más cercanos, sí, Santiago, Juan y Pedro, pues bueno, ustedes tres, pero es que ellos regresan después al grupo de los 12. No es que haya ninguna otra distinción especial. Bien, esto en cuanto a los textos, ¿sí? Los textos que podemos dar. Veamos un poquito más adelante. La figura de Pedro es de vital importancia para el Evangelio de Mateo. Ya hemos visto aquí por qué algunos textos son muy importantes. Ahora vamos a ver algo más sobre por qué es importante Pedro en el Evangelio de Mateo. Mateo nombra 22 veces a Pedro en su texto, en su Evangelio. 22 veces. Marcos lo nombra 19. Lucas lo nombra 18. Ahí vemos la importancia, ¿sí? La repetición de ese nombre es 22 veces se repite ese nombre en el texto. Bien. Otra cosa muy propia de Pedro es el encabezado de listas. Siempre, en cuando hace la lista de los discípulos, quien está a la cabeza es Pedro. Pedro es el que está a la cabeza de la lista de los discípulos. Y también una cosa muy importante es que uno de los 12, que era pescador, ¿sí? Juntamente, pescador que vive en el lago de Genesaret, juntamente con su familia, después pasa a residir a Cafarnaúm. Ese es el Pedro, ¿no? El pescador, ¿sí? Es uno de los 12 apóstoles, él era un pescador, tenemos su profesión, y él vive con su familia, ¿sí? Tenemos ahí la escena de la curación a la suegra de Pedro, está a cargo, si vale decir, de la suegra, y también entonces supone que tenía una esposa, vamos a ver que sí, porque después hay algunos textos que mencionan que Pedro iba con su esposa en las misiones, nos va a decir una de las cartas de Pablo, pues entonces, ¿él dónde empezó a vivir? En Cafarnaúm, que va a ser como el centro de operaciones del grupo de Jesús. También es uno de los principales textos que nosotros vamos a encontrar sobre Pedro, es en la que se encuentra en el capítulo 16, versículo 16 al 20. ¿Sí? Jesús le da las llaves del reino de los cielos y también junto con eso, en donde lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es uno de los textos importantes de Pedro. Hay que tenerlo en cuenta, no lo vamos a olvidar, vamos a estudiarlo un poquito más adelante, ¿sí? Pero este es uno de los textos que más controversias teológicas y confesionales ha traído, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese particular. Sigamos adelante. El perfil de Pedro. Vamos a ver el perfil de Pedro, algunos rasgos positivos de Pedro. ¿Sí? Será el fundamento para la iglesia. ¿Sí? Ojo, atención. Mateo es el único que en su texto menciona a la comunidad bajo el nombre de iglesia. ¿Sí? Mateo es el único. Marcos, Lucas no lo mencionan de esa forma. ¿Sí? Mateo es el único que usa esta palabra eclesia para mencionar a la comunidad. Él es el primero que reconoce a Jesús y va a él. Sí, es aquel que lo reconoce cuando, recuerden, estamos en el lago y en el lago está tormenta y asoma una figura caminando sobre el agua y todo el mundo se asusta y cree que es un fantasma, pero el que lo reconoce es Pedro. Es el primero de los llamados a seguir a Jesús. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que Jesús llama primero a Pedro.
Juan, el Evangelio de Juan, disculpen, el Evangelio de Juan es aquel que llama a Andrés primero, ¿sí? Marcos, Lucas y Mateo van a poner a Pedro en primer lugar de ser el llamado. No es que es de gana, siempre hay un motivo y una razón. En los momentos más solemnes, si vale decir, o más importantes, responde él siempre en nombre de todos los demás compañeros. Cuando hay preguntas un poco tensas, cuando hay unas cuestiones un poco medias delicadas, quien saca la cara, si vale decir, por el grupo de discípulos es Pedro. Ahí tenemos un texto, ¿no? Hay muchos. Esto como rasgos positivos. Rasgos negativos que tiene Pedro. ¿Qué podemos encontrar de negativo? Entre muchas cosas, su falta de fe. Sí. Señor, me ahogo. Porque has dudado. La incomprensión del camino de la cruz. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso, maestro? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Cómo puedes permitir que tú vayas a morir allá? No, 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 no. Sí. El tratar de hacer caer a Jesús. Recuerden, estamos en este mismo texto, capítulo 16. Al extremo de que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y lo que conocemos normalmente también, las negaciones. Pedro niega 3 veces a Jesús. Pero es muy interesante, hay una negación hasta con juramento, juro, por Diosito, juro, yo jamás me conozco a esa persona. Ahí tenemos cosas negativas, entre las más fuertes. Ahora, ¿cuál es el perfil de Pedro delante del grupo de los discípulos? ¿Qué es lo que opinan los otros compañeros apóstoles, no? Pues es el portavoz del grupo. Él es el portavoz del grupo, siempre es el que lleva la palabra en nombre del grupo. En Cesarea de Felipe le responde a Jesús que es el Mesías, ¿no? ¿Sí? Cuando dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pues Pedro toma la palabra. Seguramente todos se quedaron mirando y Pedro levantó la voz. Dice a Jesús que ellos lo dejaron todo. Hay un momento en que dice que no podrán entrar en el reino de los cielos. Sí, hay una controversia sobre los ricos y Pedro va a decir, pero bueno, y nosotros dejamos todo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, entonces es el que toma, en cierta manera, una forma como de reclamo. Y son muchas veces en el texto de Mateo donde el Evangelio indica que Pedro siempre toma la palabra en nombre de su grupo. Pues ahí tenemos otra característica de Pedro, es aquel que habla en nombre del grupo, aquel que habla en nombre del grupo. Por favor, no perderse estas características especiales. ¿Qué dicen los expertos, los biblistas acerca de Pedro? Vamos a ver, dice Pedro, dicen los biblistas, es el prototipo del discípulo. ¿Sí? Es lo que dicen los biblistas, ¿no? El prototipo del discípulo, que a pesar de la fe o de su falta de fe y dudas, él sigue siendo el prototipo. ¿Por qué? Porque tiene una pasión y una fuerza para seguir a Jesús muy especial. ¿Sí? Hay una fuerza y una pasión por seguir a Jesús. Sí, las embarra, pero él está ahí. Tiene características algo muy especiales, ¿no? Tienen las características propias del discípulo o del prototipo del discípulo, lo vemos en ese pasaje de la barca que se hunde cuando camina, ¿no? Llama a Jesús Señor, camina por las aguas, en medio del peligro clama y dice, Señor, sálvame. Tuvo miedo y empezó a hundirse, por lo cual Jesús le extiende la mano y lo sostuvo y le dice, hombre de poca fe. Pedro, como el resto de discípulos, se postra ante Jesús y lo dice, ciertamente eres tú el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿sí? Dicen los expertos, Pedro no es una figura fundamental en los cimientos de una iglesia oficial eclesial. Oh, mucha atención, con un oficio eclesial concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está junto con todos y es algo en común, como todos los otros discípulos. Es uno más de los discípulos. Sí, es uno más de los discípulos. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué dicen otros datos que podemos encontrar de Pedro en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Pedro es aquel que convoca a la reunión, ¿sí? Después de que Jesús ha resucitado, se ha ido al cielo, antes de la venida del Espíritu Santo. Pedro es el que convoca a los discípulos
Y pues dicen, pues bueno, nosotros éramos 12 y Judas, después de traicionarse, se suicidó, es necesario que reemplacemos. Y pone unas condiciones. Tiene que ser alguien que haya vivido con nosotros, haya tenido esa experiencia que nosotros tuvimos, etcétera, etcétera. Entonces, es el que invita a buscar una persona para que reemplace el puesto de Judas Iscariote. También cuando se da el milagro de Pentecostés, se da la venida de Pentecostés, es aquel que explica a la gente qué es lo que pasó. Sí, porque recuerden, hubo como un sonido muy fuerte, lo que dice Hechos de los Apóstoles, un ruido impetuoso, y la gente fue allá a ver qué es lo que pasaba, y Pedro sale de la casa junto con los 12 y los demás discípulos, y él empieza a explicar qué pasó. Y claro, también eso le va a significar que sea entonces el punto de seguimiento y por otro lado también va a ser el punto de ataque desde el Sanedrín, ¿no? Y es lo que pasó después, el texto de Hechos de los Apóstoles nos va a narrar en el capítulo 3 de que Juan y Pedro están yendo al templo, se encuentran con un paralítico que pide limosna y lo que hace Pedro, dice, te voy a dar lo único que tengo, en nombre de Jesucristo, levántate. Claro, ese milagro le significó a Pedro ser llevado ante el Sanedrín. También Pedro es aquel que amonesta, como nos dice Hechos de los Apóstoles, a Ananías y a Zafira por quedarse con parte del dinero para por la venta de una posesión. Recuerden, se estaba poniendo en práctica la construcción de la comunidad y una de las cosas era, anda, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Entonces, muchas personas iban, vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a los pobres, pero Ananías y Zafira se guardaron parte de ese dinero. Y cuando fueron a dejar, Pedro les dice, ¿y qué pasó con el resto? No, solamente esto vendimos. No, no es cierto. Y murieron al contado. Su última aparición en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo vemos en el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál es su postura en el concilio de Jerusalén? Defendiendo que los gentiles deban ser admitidos en la iglesia. Recordemos, hay dos posturas muy fuertes, la de Santiago, que dice que no, para ser seguidor de Jesús, para ser discípulo de Jesús, primero hay que hacerse judío, ¿sí? El grupo de los judaizantes. Y tenemos el otro grupo, el otro extremo, tenemos a Pablo, donde dice, pues no es necesario hacerse judío, basta la gracia y el bautismo. Se acaba el problema. Entonces ahí vemos que ante esa diferencia muy fuerte, Pedro apoya a que los gentiles sean admitidos dentro de la iglesia, porque si no la iglesia se iba a cerrar solamente con los judíos. Sí, una iglesia estrictamente para los judíos. Sí, bien. También encontramos a Pedro en la carta de los Gálatas cuando es reclamado, es confrontado por Pablo acerca de su comportamiento. Si acá vemos a Pedro pidiendo unirse a los gentiles y pidiendo estar con los gentiles, el mismo Pablo dice que estaban en una comida, cuenta que estaba en una comida y él estaba comiendo con los gentiles, pero dice cuando llegaron de los grupos de los judaizantes, este otro grupo que decía que había que hacerse primero judío, él se levantó de la mesa, dejó de comer con los gentiles y se fue al otro grupo. Y entonces eso hizo enojar a Pablo y va y lo cuestiona. Eso lo tenemos en Gálatas, en la carta de los Gálatas capítulo 2. Y también tenemos otra mención acerca de Pedro, cuando dice que es acompañado por su esposa en sus viajes misionales. Y eso tenemos en la carta a los Corintios. ¿Sí? Esos son textos que tenemos acerca de Pedro en el Nuevo Testamento. Ahora bien, demos un poquito desde la eclesiología, qué es lo que se dice de Pedro. Especialmente el texto que mencionamos anteriormente, Mateo 16, 20 al 22, especialmente ese texto, en el Catecismo de la Iglesia Católica se utiliza ese texto como fundamento bíblico para el papado, ¿sí? Para el papa. Ojo, aunque eso no es un análisis crítico de la Biblia, ¿sí? Eso es una interpretación teológica que se hace del texto, ¿sí? Una interpretación teológica. En la teología, Pedro es un discípulo ejemplar que personaliza a la comunidad igualitaria.
puesto que el poder de atar y de desatar no es solo dado a Pedro, sino que se lo otorga a toda la comunidad. Ojo, aquí y aquí entramos ya en algo muy especial, sí, muy especial. Esto hay que tener en cuenta la forma de comunidad que quiere Mateo, ¿sí? La propuesta de comunidad que propone Mateo. ¿Sí? Una comunidad igualitaria donde las mismas funciones que tiene Pedro las va teniendo la comunidad. Y la confesión de Pedro no es la única confesión cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sí? También esa misma confesión la hace todos los discípulos. La hacen todos los discípulos. Entonces, vamos a tener en cuenta que técnicamente no hay mucha diferencia entre Pedro y la comunidad común y corriente. Vamos a ver cuál es la diferencia o qué es lo que hace especial a Pedro. Por eso hay dos perspectivas, si vale decir, de Pedro en el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son estas? Su rol singular y el modelo de discípulo que podemos encontrar en Pedro. ¿Sí? Su rol y el modelo de discípulo. Pedro, ¿cuál es ese rol singular? Bien, el texto, vamos a ver, déjenme ver en la Biblia, el texto de 16, 15 al 19, permítanme leerlo, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 15 al 19 nos dice, Jesús les preguntó, ¿quién dicen, según ustedes, que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bien, según este texto, Pedro es una figura muy singular. ¿Sí? Pedro es una figura muy singular. Mateo, ¿sí? Califica a Pedro como el primero. Es la expresión viva de la iglesia. Es la expresión viva de la iglesia que nos remite al comienzo de cómo era la iglesia. Cuando Pedro pregunta a Jesús, cuando él es instruido y corregido por Jesús, cuando él es sostenido por Jesús. Entonces, estas características hay que tenerlas presente en este rol singular de Pedro. ¿Sí? Tú eres Pedro, sí, tú eres piedra. Pero ¿qué significa ante todo esa cuestión? Primero, es el prototipo del discípulo, es el primero de los discípulos, ¿sí? Y es la expresión porque ante él, es el que Jesús deposita sus enseñanzas y él es el que pregunta y él es el que recibe las contestaciones. Es el que ha sido, sabemos así, en cierta manera, educado de una forma especial. La fe cristiana entonces ve en él, en Pedro, ¿sí? El retorno a aquel que es necesario tener nosotros siempre presente. Permítame este cosito, moverlo por acá. ¿Cómo hay que interpretar un poquito este texto? Metodológicamente lo más correcto, este texto habría que entenderlo desde diversos lugares, desde diversas propuestas. Lo que vemos es que Pedro es aquel que pregunta a Jesús y recibe las respuestas. Y son preguntas que afectan a la vida de la comunidad. Son preguntas sobre la pureza, sobre el perdón, sobre el impuesto. Y es Pedro el que recibe las enseñanzas y es el que puede transmitir las enseñanzas. Es la figura prototipo de ese encargo. Para Mateo, Pedro es el testigo auténtico y autorizado. ¿Sí? El testigo auténtico y autorizado de la tradición de Jesús. El Evangelio de Mateo, por lo tanto, transmite la interpretación y enseñanza de Jesús garantizada por la autoridad de Pedro. Esto es algo muy importante. ¿Sí? Teniendo presente que Pedro es aquel que ha recibido las
enseñanzas. No es como, o sea, no es que ha sido educado aparte, sino es el que está preocupado por la situación de la comunidad y a él entonces se ha depositado o Jesús les va explicando las situaciones que necesita la comunidad y por lo tanto la comunidad de Mateo ve en Pedro aquel que es el llamado a transmitir y a garantizar las enseñanzas. Pedro no es un ministerio eclesial propiamente dicho, vamos. Tiene una función decisiva e irrepetible que responde al papel que tenía Pedro en la comunidad de Antioquía. ¿Sí? Esto es algo muy especial, ¿sí? Muy especial. Ya no sé cómo quitarle esta cosa de aquí. Ya. ¿Sí? Esto indica ante todo esa característica muy propia de cómo deberíamos nosotros acercarnos y mirar a Pedro, que es necesario que lo tengamos presente dentro de nuestro papel que cumplimos dentro de las comunidades. Algunos afirman que Pedro, ante todo, o algunos han afirmado que Mateo miraba a Pedro como un rabino de la iglesia, a pesar de que eso no aparecía. Y hay que tener en cuenta que la idea de Mateo no es tanto ponerle a Pedro como un rabino, vamos a ver esto un poquito adelante, y la idea de las llaves del reino dadas a Pedro tiene sus raíces en Isaías 22, donde se expresa que el poder del primer ministro en la época del rey de David, y va proponiendo Isaías en la idea del mesianismo de David, ¿sí? Que es aquel que controla el acceso del rey. Es aquel que está pendiente de las necesidades del rey. Entonces, el tener las llaves del reino de los cielos es ante todo es tener esa presencia y ese acercamiento y el acceso hacia la presencia de Dios. Esto nos demuestra en la iglesia de Mateo que tiene un sentido muy fuerte de organización. ¿Sí? Y no solamente de organización, sino también de la autoridad. Ahora, una cosa muy importante es que en Mateo cuida de que no se debe usar mucho los títulos rabínicos. Por eso dice, no llames a nadie rabí, no llames a nadie padre, no llames a nadie maestro, porque no quiere caer Mateo en el mismo problema que pasó con los fariseos o en las comunidades fariseas que estaban volviendo a nacer como imagen del nuevo Israel, ¿sí? Donde los fariseos empezaron a tener un dominio y un poder. No quiere que ese espíritu se introduzca en la comunidad de Mateo. Por eso va indicando estas características de debe ser una comunidad igualitaria. Son muchas las características de la autoridad judía que la iglesia de Mateo toma de la sinagoga, ¿sí? Pero trata ante todo de evitar, aunque las tome como modelo, pero trata de evitar que se viva ese modelo. Es esa mezcla de lo nuevo y lo antiguo, cuando dice que un buen escriba es aquel que sabe sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y es esa la propuesta que va haciendo Mateo. Ante todo, teniendo presente que la autoridad tiene que ser de servicio. ¿Qué podemos decir de Pedro en Juan y en Pablo? Pedro es un personaje fundamental para toda la iglesia, y no solo para la comunidad de Antioquía o de Siria o de Roma, sino para todos los cristianos. Pero hay una gran diferencia respecto a Pedro, a Pablo y a Santiago. Pedro es sin duda la figura principal. Pedro es el misionero de Israel y de los paganos. Él es aquel que lleva un papel mediador entre los judeocristianos y los pagano-cristianos. Es como el ángulo de comprensión, de revelación para la iglesia. Es como ese punto que trata de poner las cosas a media. Pedro, después de la Pascua, vive la primera aparición y ocupa un puesto central en la comunidad de Jerusalén. Pero sorprendentemente, en el Nuevo Testamento no hay noticias detalladas de ello. Y es que su rol directivo de la comunidad, la idea es ante todo que cobre un valor auténtico, verdadero, no que cobre una autoridad de opresión.
En los sinópticos, la condición del primer apóstol elegido por Jesús es más importante que la condición de primer apóstol que vive, o mejor dicho, que es muy importante, mejor dicho, a ver, en el Evangelio de los sinópticos, la condición de primer apóstol elegido por Jesús es más importante. ¿Sí? Eso es más valioso, ¿sí? Haber sido el primer escogido, antes que aquel que lo ve primero en la resurrección. Según Mateo, Pedro es fundamento para la iglesia porque Jesús es fundamental en la iglesia. La iglesia de Pedro, la iglesia petrina, se apoya permanentemente en Jesús y se compromete con su enseñanza a través de la experiencia de Pedro que vivió al lado de Jesús. Esa es la característica esencial sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La intimidad que ha habido entre Jesús y Pedro hace que Pedro sea y viva y transmita la experiencia de Jesús a su comunidad. Ahora, tenemos otra de las perspectivas que podemos encontrar en el texto, es el modelo del discípulo. Y lo podemos ver en el texto del 14, 25 al 33, que nos narra acerca de la experiencia de cuando cruzan el lago y ven como la aparición de un fantasma. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a encontrar un discípulo o la actitud propia del discípulo, que es el portavoz de los discípulos. En ausencia de Jesús, él es el que busca a los de fuera para acercar a Jesús. La gente de fuera busca a Pedro para que Pedro se pueda contactar con Jesús. Pedro es aquel que tiene esa capacidad, si vale decir el término, de objetar, y a la vez es aquel que recibe la reprimenda de parte de Jesús. Pedro es un modelo de conducta cristiana, tanto con sus cosas positivas como con sus cosas negativas. Pedro siempre apuesta por la fe, a veces fracasa. Confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, pero siente miedo ante el sufrimiento. Pedro es de aquel que está con Jesús, pero no es capaz de velar con Jesús. Recuerden en la oración, ¿sí? Él está con Jesús, pero se queda dormido. Pedro es aquel que reniega de Jesús, pero se arrepiente de Jesús, de su actitud de negación a Jesús. Sorprende la ambivalencia de la conducta de Pedro. Confesor, tentador, renegado, arrepentido, valeroso, débil. Es esa actitud propia del discípulo. Un paralelo, si vale decir, de Pedro, del Pedro de Mateo, es el discípulo amado en el Evangelio de Juan. Con la diferencia de que el discípulo amado, o mejor dicho, sí, con la diferencia de que el discípulo amado siempre está en compañía de Pedro. Acá, en el Evangelio de Mateo, Pedro está solo. ¿Sí? Es solo el que representa a todos. En el Evangelio de Juan, el discípulo amado está siempre junto con Pedro. Hagamos un acercamiento, si vale decir el término, un poquito a este texto de Mateo 14, 22 al 33. Caminando en medio del mar y haciéndonos una pregunta: ¿qué tan profunda es nuestra fe? Un poquito poniendo en contexto, tengamos presente que antes de de este capítulo 14 se ha dado la multiplicación de los panes. Y ese es el preludio de un cuadro que va a presentar el evangelista, la experiencia de fe. Ahora, ese primer cuadro de la experiencia de fe, también hay que tener en cuenta el cuestionamiento sobre la falta de fe en la que vamos a encontrarnos, y uno de los primeros personajes que aparece va a ser Herodes Antipas, cuando se menciona que Herodes Antipas conoce de Jesús, empiezan a hablarle acerca de Jesús y él dice: ¿y quién es este? Debe ser Juan que resucitó, aquel que yo decapité. Y empieza entonces dudas en esta persona.
Jesús manda, tengamos presente el texto, ¿sí? Jesús manda a sus discípulos después de la multiplicación de los panes a que crucen el lago, mientras él se quedaba despidiendo a la gente y se quedaba en oración. Y pide que ellos se adelanten hacia la otra orilla. Mientras cruzan en la noche, mientras cruzan el lago, se desata una tormenta, o sea, estoy haciendo un resumen del texto, y ya para el amanecer Jesús se aproxima a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos se ven asustados, perturbados, y entonces Jesús revela la identidad diciendo, soy yo. Ante esa revelación de identidad, Pedro va a decir, si eres tú en verdad, entonces permíteme que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dice, bien, acércate. ¿Sí? Él se baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, pero dice muy claro el texto que el viento lo hizo temblar y dudar y empezó a hundirse. Y Pedro grita, Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano y lo levanta y lo dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Sí? Cuando suben a la barca, los discípulos le adoran. Este gesto es muy importante porque, ante todo, este texto está puesto ahí para una gran pregunta. ¿Será que después de un gesto tan claro como la multiplicación de los panes, los discípulos ya están en condiciones de expresar su fe en Jesús de Nazaret, en el Mesías? Veamos un poquito más adelante. Hay que tener en cuenta que estamos en un marco de oración en este texto. Jesús subió a orar y como que el texto no dice y terminando de orar, sino continúa ese espacio como de oración. Y al comienzo Jesús sube a orar y desde su oración él va acompañando a sus discípulos pacientemente esa travesía en el lago. Y por eso es que él sabe que sus discípulos están en esta situación y él se acerca a sus discípulos a socorrerlos. También nosotros estamos en algo parecido. A veces no sentimos la presencia de Jesús que está con nosotros en las travesías de nuestra vida, pero Él siempre nos sostiene. Desde su oración, desde la montaña, particularmente nos permite que nosotros sepamos afrontar las adversidades. Hay dos intervenciones de Pedro en el que grita Señor, que tienen mucha fuerza de oración. También muy importante, la reacción final de la comunidad, un gesto de postración ante Jesús, un gesto de adoración. Expresa claramente la idea de filiación divina que debe haber entre los discípulos y Jesús. Y esa fe se expresa en el ambiente de oración. Otro punto que hay que tener en cuenta es que el relato apunta hacia una confesión de fe. Los discípulos, después de ver toda aquella escena con Pedro y la llegada de Jesús caminando sobre el lago, los discípulos terminan postrándose y adorando, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Esa es la primera confesión de fe comunitaria que aparece en los evangelios. Y responde a lo que esperaba que sucediera, se vale decir eterno. Es lo que se esperaba que se dé después de la multiplicación de los panes. Ven esta escena, viven esta escena, y entonces ahora sí pueden decir ellos, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Y el itinerario de Pedro es un modelo de camino de fe. ¿Cuál es ese modelo de camino de fe? En el centro del relato está el episodio del diálogo entre Pedro y Jesús. Y en ese texto se capta ese proceso. Comienza como con un juego de palabras. Jesús dice, yo soy. Pedro dice, si eres tú, entonces permite. Ahora, ese yo soy de Jesús nos recuerda aquel pasaje, ¿sí? De cuando cuando Yahvé se encuentra con Moisés y le dice, yo soy. Yo soy el Dios que abre caminos en el desierto. Yo soy el Dios que te invita a que liberes a la gente. Pedro desafía entonces a Jesús para que compruebe y diga si en verdad Él es. Es la misma situación que sucede con Moisés en el desierto. Jesús
entiende la petición de Pedro y hace que Pedro vaya donde Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro siente miedo, comienza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Jesús, por su parte, tiende la mano al mismo tiempo que le dice y le declara su poca fe. Y una vez en la barca, todos juntos confiesan la fe en Jesús. Es en medio del peligro y del gran sufrimiento que a veces tenemos las personas, donde a imagen de Pedro proclamamos en oración breves oraciones de una belleza y de un contenido muy fuerte. Siempre teniendo presente esta frase, Señor, sálvame. Esta es una de las características muy especial de los discípulos, en la cual también nosotros nos podemos asemejar. No es que no deberíamos, pero sí en estas situaciones de angustia, de sufrimiento, de cuando nos ahogamos, es cuando en verdad extendemos la mano y clamamos con mucha fuerza, Señor, sálvame. La fe desnuda de Pedro deja asomar la realidad interior de la persona. Pedro cree y ama a Jesús, pero de repente duda de él. Y Jesús reconoce esa fe y la califica de poca fe. El maestro parece querer pedir que haga suya la oración de confianza verdadera. Aquella oración que encontramos en el Salmo 62. En Dios, solo en Él descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi ciudadela. No he de vacilar. Detengamos un momento cumbre en que Jesús se hace el Salvador y Pastor misericordioso de Pedro. Le tiende la mano, lo agarra con fuerza y lo saca. El gesto es el mismo gesto de signo de vida y de signo de salvación que Jesús ofrece al discípulo. También está indicando la fe. No se alcanza si no es con la ayuda de Dios. Estamos ante una bella catequesis, se vale decir el término, en este texto de la confianza en el Señor, en medio de las dificultades y las pruebas. Pedro ha pedido algo imposible, pero ahora él y todos hemos de saber que hay muchas cosas imposibles que no podemos lograrlas, pero si confiamos en el Señor, sí se puede. Sí se puede creer, creyendo en la palabra de Dios, caminar sobre las aguas. Tomando a Pedro y sacándolo de la barca, Jesús, con un solo gesto, le dice, hombre, tú vales mucho. Y es esa misma situación que nos dice a cada uno de nosotros. Ahora, este texto, ¿en qué nos parece a cada uno de nosotros? En este texto nosotros podríamos hacernos alguna pregunta de cuál es el camino por el que un discípulo llega a la adoración del Señor. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha permitido acercarnos a Jesús? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a adorarle, a Jesús? ¿Y qué relación tiene con un camino de fe, esa relación que nosotros vamos teniendo? Ahora, ¿qué relación también descubro en este itinerario de fe de Pedro con mi propio itinerario? ¿En qué nos parecemos? ¿Soy ese discípulo que confío, que creo, o simplemente estoy callado, viendo de lejos las cosas como pasa? ¿Qué me dice la imagen de ese Jesús que extiende su brazo y agarra a su discípulo? ¿Cómo veo yo mi vida? Me siento que el Señor me agarra, me sostiene, me levanta, me saca. ¿Cómo veo la vida de mi pueblo, de mi comunidad? Nosotros aquí los ecuatorianos estamos en una situación muy especial con estas votaciones, estas preguntas, esta consulta popular, y muchas veces decepcionados de las realidades de nuestros gobernantes. Y yo creo que es momento también de orar por esta situación que estamos viviendo aquí en el Ecuador,
Y también aquí es momento también para ver cuánto confiamos en la presencia de Dios en nuestro país. No digamos las situaciones de cada uno de los países de ustedes, la situación que se pasa en el Perú, las situaciones de muchos lugares, al menos las poco que se escuchan en las noticias de los otros países. Pero siempre creo que habrá situaciones y conflictos en que exigimos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y ahora un poquito para concluir esta pequeña reflexión que hemos hecho sobre la figura de Pedro, algunas ideas de conclusión. Eh, es obvio que a nuestro entendimiento Pedro tiene muchas implicaciones eclesiales, es verdad, eso no lo podemos negar. En nuestro entendimiento la figura de Pedro siempre lo conectamos con esa realidad eclesial, con un título eclesial. Pero quizá la compleja figura de Pedro, con sus luces y con sus sombras, sirva de advertencia ante todo que no debemos confiarse nunca en el camino de la fe, especialmente aquellas personas que desempeñan una función de liderazgo en la fe en nuestras comunidades. No por el hecho de que hayan sido puestos en una situación de autoridad, sean catequistas, animadores, estén al frente de un grupo, sean responsables de una comunidad, quiere decir que ya tengo la salvación en el bolsillo. La figura de Pedro nos está remitiendo a esta característica de que, a ver, siempre hay que remitirnos a Jesús y hay que agarrarnos de Jesús, a pesar de que haya puesto en nosotros, ¿sí? Una realidad de autoridad y de guía de la comunidad, siempre tenemos que estar presentes impartiendo las enseñanzas y la presencia de Jesús dice a los demás. Muy bonito el evangelio de hoy, ser luz del mundo, para que viendo nuestras buenas obras den gloria al Padre. Esa es la función de Pedro, dejar siendo luces, no encandelillar a los demás, sino que vean las obras buenas que hacemos, pero no para que sea para nuestra vanagloria y decir, ah, qué bonito, miren cómo yo hago las cosas, sino ante todo para que la gente dé gloria a Dios por esa persona que está dirigiendo, guiando o esté al frente. Entonces, por eso hay que tener en cuenta a aquellas personas que tenemos esta función al frente de las comunidades. También esta función típica no se limita solamente a la enseñanza, a la función de enseñanza. El apóstol encarna la grandeza y la debilidad del seguimiento a Jesús. Eso lo vive en el cotidiano. Eso se lo vive en el cotidiano. Esta condición que comparte la fe y la incredulidad, siempre lo vamos a tener, siempre va a haber momentos de crisis, siempre va a haber momentos de vacíos, siempre va a haber momentos de silencios, lo que decía, si no me equivoco, Santa Teresa, esos momentos de las noches de soledad, ¿sí? Las noches de oscuridad, ¿sí? Es decir, vamos a tener esos vacíos que es necesario donde debemos levantar la voz y decir, Señor, sálvame. No por el hecho de ser creyentes quiere decir que ya tenemos las cosas aseguradas. Así, a través de incidentes que protagoniza en el caso de Pedro, se convierte en esa figura que nos identifica a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Es necesario tener presente esas posibilidades de comprender mejor su existencia en la fe. Otra cosa también muy importante es la importancia de Pedro en este Evangelio de Mateo. Está fundada en su carácter de discípulo, testigo fiel del Jesús histórico. Y es lo que quiere resaltar Mateo. Pedro, al decir Pedro, es decir, fidelidad. Decir Pedro es decir, fidelidad al Jesús histórico de Galilea. Su propuesta, su enseñanza, su mensaje del reino. Los 12 discípulos representan el nuevo pueblo de Israel, en continuidad con las 12 tribus de Israel, que dábamos al inicio aquella pequeña explicación. Este símbolo de los 12 tiene un carácter social, no es de ninguna manera una opción de género, es decir, solo varones, a un lado las mujeres. No, no, es el nuevo pueblo, es la nueva comunidad, donde Pedro es aquel que representa la fidelidad del encuentro con el Jesús auténtico, con el Jesús auténtico. Esa es su función con las llaves del reino.
Pedro no es el primer papa, como podríamos imaginarnos. En el texto, en ninguna parte nos dice que Pedro es el primer papa. Decimos y se usa este texto con una explicación teológica para fundamentar la figura del papa, eso sí, pero en el texto no vamos a encontrar nada parecido, porque total, Pedro murió en el año 68. Es más, Pedro nunca vio este escrito de Mateo. Él murió en el año 68 allá en Roma con la cabeza para abajo, crucificado. Sin embargo, esta incongruencia, si vale decir, es tan solo aparente, ya que Pedro, más allá de su desaparición, sigue representando un papel importante no solo en la iglesia de Mateo, sino en el discípulo real que representa la comunidad de hombres y mujeres que constituyen la iglesia. Sobre ese discipulado, Jesús edifica su iglesia. Sobre ese tipo de discípulo, Jesús edifica su iglesia. Es el prototipo y el modelo de discípulo para cada uno de nosotros. Bien, esta es una pequeña aportación que he querido hacer a cada uno de ustedes. Espero que haya podido un poquito satisfacer sus necesidades sobre Pedro o haya podido dejar algunas inquietudes. Lo importante es eso, dejar un poquito de inquietudes sobre el quehacer de nuestra reflexión bíblica.